Hola queridos amigos, bienvenidos al estudio de la segunda lección de la escuela sabática de este trimestre con el título El Gran Conflicto, y el título de esta segunda lección en concreto es Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. Conmigo me acompaña Alfonsi, Hola, buenas bienvenida, tardes. y también John. Hola, Peter. ¿Cómo estáis? Muy bien, ahora vamos a pedir a Alfonsi que pueda hacer la oración. Muy bien. Querido amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de hablar y escudriñar más de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, para que aprendamos cada día más y que estas preciosas lecciones sean para vida eterna y para alabanza para ti. Gracias por todo ello, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pedir a nuestro amigo John que pueda leer el texto de esta lección. El texto de la lección dice de la siguiente manera: No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Muy bien. Bien, ese es el resumen del propósito de Dios con la humanidad. Siempre estuvo, está y estará presente. Por eso vamos a hablar hoy, abriendo el estudio de la lección, de una escena que quizás nos puede parecer curiosa, interesante, incluso un pelín extraña, que es un Jesús que mira a su amada ciudad, Jerusalén, al templo, y llora, y se lamenta. Dice, ¿cómo es posible que mi pueblo, a los que yo vine a salvar, no me hicieron caso? Y ahí Jesús derrama sus lágrimas, porque como nos dice Juan 1:11, sintiéndose dolido, vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Ahora, os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sentiríais vosotros si hubierais hecho todo por alguien para darle una oportunidad, para salvarlo, para lo que sea, ¿no? Habéis entregado todo vuestro amor, que es como se siente Jesús en este momento, al final de sus días aquí en la tierra, y siente que ha habido gente que no valoró ese esfuerzo, que hay gente que no apreció, que lo rechazó, y como hemos hablado en la lección anterior, que prefirió el engaño de Satanás al amor de Cristo. ¿Cómo os sentiríais vosotros? Pues yo pienso que nos sentiríamos dolidos, nos sentiríamos mal, porque el darlo todo por una persona y que luego o por personas, y que luego te compensen, que no les importas, que como que no has hecho nada por ellos. Entonces, lógicamente, nos sentiríamos dolidos, que es lo que se sentía el Señor, ¿no? En ese momento, ¿no? Dolido por lo que estaba sucediendo. Incluso aquí dice un Salvador con el corazón roto. Eso es. Incluso llora. Dice también que lloraba. Lloraba de tristeza, de angustia. Sí. Por lo que tú has comentado, ¿no? Que a lo suyo vino y... Pero yo creo que en cierta manera, aunque sí, yo también comparto la idea de que le dolía, su llanto y su tristeza era más por nosotros que por él. Sí. Porque a nosotros cuando nos hacen algo, es. lloramos porque nos duele a nosotros. Me hirió, me lastimó, mi honor, pero en cambio él no. Exacto. Él se dolía por los demás. ¿Saben qué? Hay un pasaje en la Biblia que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, 33 en adelante, donde habla, y ustedes saben que es el momento en el que Jesús se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en ese momento Jesús empieza a mostrarse como el que come mi carne tendrá vida eterna y permanecerá, y el que bebe mi sangre. Y es un momento muy bonito porque es un momento clímax donde Jesús se presenta ya como el pan de vida. Yo me imagino a Jesús viendo la multitud, emocionado, ilusionado, la gente mirándole a él y él sintiendo en ese momento, esta es mi oportunidad para decirle que sus padres comieron el maná pero murieron, pero el que coma de mi carne no morirá, tendrá vida eterna. Y Jesús empieza a explayarse. Ahora, la pregunta que tú hacías, Peter, es muy profunda porque allí yo entendí muchas cosas. Miren, Jesús les dice, cuando él está hablando dice, y desde entonces
muchos se fueron y ya no le seguían. O sea, Jesús dice, le estoy mostrando un camino, le estoy mostrando una oportunidad, la vida, la paz y la victoria en este conflicto, y me dejan solo, me abandonan, se van. Yo digo que fue tanto el dolor de Jesús que Jesús le pronuncia las palabras a los apóstoles, que no son muy comunes escucharlas en Jesús. Si quieren, váyanse ustedes también. Note cómo había sido de profundo el dolor, que Jesús dijo, podéis iros vosotros también, si quieren. Y entonces ahí donde Pedro dice, Señor, ¿a dónde iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Exacto. Entonces podemos ver que el sufrimiento de Jesús es porque sabe que cuando se rechaza ese amor, la otra alternativa es la destrucción personal. Incluso ocurre esto, ¿no es cierto? Podemos ver que ese templo al que él estaba mirando y que prometió, ¿no?, que iba a ser destruido, en ese momento los judíos, incluso los discípulos de él, se extrañan. ¿Cómo puede decir algo así, no? ¿Cómo puedes decir que esto va a ser destruido? Claro, él entiende, Jesús sabe que realmente eso va a ocurrir y como ocurrió en el año 70, que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, pero él sabe que eso podía haber sido evitado. Y de ahí el dolor que él sufre por cómo van a sufrir aquellos que lo han rechazado y su descendencia. ¿No? Podemos preguntarnos dónde está quizás Jesús cuando sufrimos, porque el sufrimiento, por ejemplo, que pasaron los judíos y los habitantes de Jerusalén, ¿no?, en el año 69 y 70, cuando ya todo fue destruido ahí, y él estaba seguramente observando de alguna forma esas escenas antes de que ocurrieran, y su corazón estaba destrozado, sus ojos estaban llenos de lágrimas, porque veía que cuando él tendía la mano a su pueblo para ayudarles, ellos, en vez de agarrarla más fuerte, la soltaban, la rechazaban, se apartaban de la bendición divina. Y eso es el significado de ese sufrimiento de Jesús. Los seres humanos que se apartan de él, apartan su mano, en plan, rechazan, y yo creo que esa es la raíz y el motivo de ese llanto, ¿no? Como hemos dicho, es por qué no aceptarlo, ¿no?, en este día. Y además también se da cuenta que encima que él da la solución, luego los seres humanos, tergiversando las cosas, acabamos echándole la culpa a él de lo malo que sucede. Como que Dios crea las guerras, Dios crea los desastres naturales, Dios manda las pestilencias. Sí, bueno, se olvidó de nosotros. Y el que realmente está detrás de todo eso se contenta que la gente señala al que no es. Señala al que ha dado la solución, su vida propia por todo esto. Así que es muy interesante. En el libro de Mateo, capítulo 24, se habla de esa destrucción de Jerusalén. Incluso Jesús advierte a sus discípulos de que habrá señales antes de que eso ocurra. Correcto. Ahora, ¿qué pensáis que pasó en esa iglesia primitiva, como se llama, ¿no?, entre esos primeros cristianos, cuando Jesús dijo, oye, un día va a venir el momento en el que este templo de Jerusalén va a ser destruido, y os doy ciertas señales, ¿no? Ahí invito a cualquiera que pueda leer el libro de Mateo, capítulo 24, y ahí verá todo eso, ¿no? Pero esa promesa y esas señales, ¿creéis que los discípulos las pasaron por alto? Dijeron, bueno, Jesús, ¿no?, dijo muchas cosas, quién sabe si será cierto lo que nos dijo. ¿Qué pensáis? Pero él también dice, cuando veáis señales. Exacto. Cuando veáis señales, huid. Correcto. O sea, ahí está todo, ¿no? También dice que por la dureza de sus corazones, por la ceguera, muchos no aceptarían y no aceptaron. Y entonces, pues luego, claro, lo que tú dices, ¿no? Que dice, oye, pues cuando veáis estas señales, que nos está diciendo hoy día también, cuando veáis y oigáis, entonces está cerca el Señor. Exacto. Saben que en esta situación de la destrucción del templo de Jerusalén,
en lo que cual hoy en día vemos lo único que quedó, que fue el Muro de los Lamentos, uno de los costados del patio exterior, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa, que está ahí en Jerusalén actualmente. Lo que está pasando allí se va a repetir. Primero Jesús dio el anuncio, oirán, como dijo el profeta, y cuando escuchen todo eso, huyan, ¿no? Había una orientación. Siempre seremos orientados. El ser humano jamás vivirá una vida sin ser orientado por Dios. Para eso está la palabra, para orientarnos y decirnos hacia dónde es el camino a seguir. Exacto. Ellos fueron orientados, pero en medio de todo el conflicto, a la final se dividieron dos grupos. Los que entendieron y estuvieron atentos y se apercibieron y en la primera señal huyeron. Y los otros, los que creyeron que no iba a pasar nada, que todo estaba bien, que nada iba a pasar, que iba a pasar esa cosa, que tranquilo, y se quedaron y todos murieron. Eso se va a repetir, Alfonso y Peter, se va a repetir al fin de los tiempos. Sí. Exacto. Digamos que la señal fue dejada clara y aquellos cristianos que son fieles, o fueron fieles, ¿no?, en ese momento a la palabra de Jesús, pues estaban listos, estaban preparados de alguna forma. No se olvidaron de las bellas promesas, y a veces las bellas promesas son de advertencia. Nos gusta, ¿no?, quedarnos con las promesas de bonitas, de todo te va a ir bien, pero cuando las promesas son cuidado, que pueden pasar cosas malas, pero estate atento. Entonces podemos ver de alguna forma que los cristianos, al menos en ese momento, se mantuvieron fieles a las palabras de Jesús. Y eso es una lección que incluso nosotros hoy podemos aprender, ¿no es cierto? Es agarrarnos de las palabras de Jesús. Que Jesús derramó sus lágrimas, y no solo eso, sino su propia vida derramó en la cruz para darnos esa oportunidad. Por eso podemos continuar, ¿no?, con la lección de esta semana, hablando del espíritu de esos cristianos, de cuál era la tendencia de esos cristianos. Hacían lo que querían, se acordaban de las palabras de Jesús. Igual pongo un poco de énfasis en eso de acordarse, pero ellos fueron testigos oculares y en muchos casos en primera mano de las palabras que ahora leemos en la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús dijo. Todo eso ellos lo tenían, yo pienso, grabado en fuego, y lo pusieron en práctica en cada punto en su propia vida. Y de ahí que cuando uno estudia, que es como lo que vamos a hacer ahora, el espíritu, ¿no?, la conducta de esos cristianos de la iglesia primitiva, vemos algo que incluso hoy en día nos sorprende cuando debería ser lo normal, ¿no? Gente, ¿no?, seguidores de Jesús que hacen caso en todo. ¿Y cuál es el primer y más importante mandamiento de Jesús? ¿No? ¿Cuál dijo que es el mandamiento más grande? Amarle a Él, y uno casi igual de importante que ese, amar al prójimo. Exacto. Y eso es lo que en muchas ocasiones hizo que no se apartaran de Él ni cuando hubo persecuciones, ni cuando hubo ataques, ¿no? Porque vemos que Satanás seguramente se propuso destruir la iglesia cristiana, ya que no pudo con Cristo, dijo, pues voy a destruirlos a ellos. Pero, ¿creéis que lo consiguió o no? ¿Y cuál fue el motivo de que no lo consiguiera? ¿Qué pensáis? Pues estamos en el gran conflicto. Claro, exacto. Entonces el gran conflicto viene desde el principio y todavía no ha terminado, y estamos en esa batalla. O sea que el Señor tiene la batuta. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene el manejo de este mundo. Entonces también el Señor les dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Entonces, id. Y eso hasta el día de hoy está vigente. Satanás trata de destruirlo, como estamos comentando, pero también es verdad que el amor es la principal, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces los primeros cristianos, como tú decías, Peter, esa es la fuerza que le daba a los cristianos, a esos creyentes, ¿no?, que el seguir esa esperanza en el Señor, en que en Él todo lo puedo. Exacto. Entonces eso es lo que
lo que a los primeros cristianos les fortalecía, ¿no? Y sin decir, no me importa lo que me hagan, pero yo soy fiel, a pesar de esas persecuciones y a pesar de todo lo que sufrieron. El Señor también dice que no sufriréis más de lo que yo he sufrido. Entonces, pues esa es la esperanza a la que un cristiano se tiene que aferrar. Saben que yo, tomando las palabras de mi hermana Alfonsi, yo diría lo siguiente: claro está, Dios lo ha tenido, lo tiene y jamás soltará el control de este conflicto. Y en ese control hay cosas que tienen que pasar, que puede que no nos gusten, puede que no estemos de acuerdo, pero es que estamos en un conflicto. Eso es. No estamos de vacaciones, no estamos en la playa, este no es nuestro planeta. Y tenemos que tener cuidado de pasar muy relajados aquí, porque tenemos que entender que esto es un conflicto. Los apóstoles lo entendieron así, lo vieron así. Inclusive, cuando ellos fueron dispersos, cuando fueron perseguidos y algunos murieron, en cierta manera, la dispersión hizo de que el mensaje se extendiera y se propagara de una manera impresionante y rápida. Entonces, a la final, en medio de todo, mis queridos amigos, Dios necesita que el conflicto avance y que cada cosa se vaya cumpliendo. Eso es. Y según vemos que avanza ese conflicto, sobre todo desde que Jesús deja aquí a su iglesia cristiana, ¿no?, en este mundo, la iglesia creció de una manera increíble en los primeros siglos. Con los medios de esa época avanzó en pocos años, en pocas décadas, se extendió en todo el mundo conocido, que era el Imperio Romano, ¿no?, y los pueblos que vivían alrededor. Y podemos ver que eso ocurre no solo porque ellos fueron a predicar el Evangelio, sino porque ellos lo vivían. Y esa es la gran diferencia de cuando la predicación de los cristianos es efectiva o no. Es si viven lo que predican o no. Es en realidad tan sencillo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que no es solo decirlo, sino en primer lugar practicarlo y luego ya, si nos preguntan, lo podemos decir. Yo creo que esa fue una de las claves, ¿no?, de ese cristianismo primitivo que creciera de esa forma tan bonita, obviamente siempre guiados por la luz del Espíritu Santo, ¿no?, que era la guía de ellos en ese momento. Pero tenemos que acordarnos de eso, porque Jesús, ¿cómo vivió sus días aquí en este mundo? Vivía en Galilea y en Judea, y incluso entró en Samaria. No, vivía en lo que era Palestina, Israel, podemos ver. Y él se preocupaba profundamente por la gente, y lo mismo que Jesús hacía, sus discípulos siguieron haciéndolo. Y eso es la gran lección y el gran reto para nosotros hoy en día. Y hacernos esa pregunta: ¿estamos siguiendo los pasos del Maestro en todo lo que él hizo y hacía, ¿no?, y nos dejó como legado? ¿Qué pensáis? ¿La Iglesia tiene esa tendencia de seguir o de acordarse tan fielmente como fue la Iglesia primitiva, o le cuesta? Yo pienso que seguimos el paso, porque si decimos que Dios es amor y los apóstoles y los primeros cristianos seguían al Señor por amor, pues lógicamente la Iglesia tiene que seguir por amor al Señor y por amor a los demás, que es lo que el Señor les estaba enseñando, ¿no? No miréis a quién, Él no miraba a quién. Nosotros como cristianos no debemos de mirar tampoco de quién eres tú, quién es el otro, ¿no?, sino seguir los pasos de Jesús, que realmente es lo que estamos comentando, es el amor lo que les impulsaba a hacer todo lo que hacían. Nosotros como seres humanos debemos tener una vida bidireccional. Debemos tener nuestro canal conectado al cielo para ser obedientes, para corresponder al amor de Dios, para ser leales, para guardar su palabra. Ese es uno de nuestros compromisos con Dios para nuestra salvación, ¿sí? Y en la otra dirección es la dirección horizontal hacia quienes nos rodean. Exacto. Sí, es mi deber de amarlos, apoyarlos, acompañarlos, comentarles que hay un Dios que está salvando y que hay una guerra. Cuán importante es que podamos decirle a las personas: hombre, hay un conflicto. No estamos en ningún conflicto. Claro que sí, hay un conflicto, se está desarrollando y va a culminar. ¿De qué bando estás? Es importante poder hacer esa pregunta. Exacto. Como hemos dicho, ¿no? El propósito
como he dicho, tanto la relación vertical como la horizontal, ¿no? Fue el énfasis. Una cosa no puede ser más importante que la otra. Es decir, bueno, yo solo voy a dedicarme a los demás, pero me olvido de Dios, o al revés. Me olvido de los demás para solo centrarme en Dios. O sea, ambas direcciones, como comentas, John, son importantes. Y la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, ¿no? Es lo que Él dejó aquí, tiene que seguir esa dinámica en todo momento. Y ese amor abnegado, ¿no?, que expresó Cristo fue el que los cristianos primitivos amaban expresar a los demás, y enseñar al mundo que ellos eran ejemplos vivos del poder del Evangelio, de que el Evangelio te restaura física, mental, emocional y espiritualmente, ¿no? O sea, cuando un cristiano verdadero tiene que preocuparse por todas las necesidades de los que le rodean. No es solo, bueno, yo te voy a igual leer un texto, pero tú, si tienes hambre, pues vete por ahí a buscarte ayuda. Y eso en los cristianos en los que estamos hablando, ¿no?, hoy del primer siglo, de la iglesia primitiva, no ocurría así. O sea, todo se daba para los demás. De ahí que unas personas que viven solo para servir a los demás eran muy atractivas, en el buen sentido, para sus contemporáneos de ese momento. Además que era un momento de la historia que igual no hay toda la comodidad o toda la disponibilidad de bienes como quizás podemos tener en la actualidad, a pesar de cuánta gente a nuestro alrededor tiene mucho tipo de necesidades, ¿no? Pero ellos se volcaron con ese espíritu de amor abnegado y de restaurar en todo momento la imagen de Dios en las personas. Exacto. Yo quisiera hacer un aporte claro, en relación al amor, porque yo me he encontrado, no sé si les ha pasado a usted, Alfonso y Peter, pero me he encontrado con que algunas personas en algunos lugares del planeta consideran que las obras que hacen son suficientes. Entonces, yo hago esto, de vez en cuando doy un mercado, no, yo no me meto con nadie. Cuán importante es que podamos entender que el concepto de amor tiene que ser un concepto bíblico. Tiene que ser el concepto que tiene Dios, no el que me enseñaron en el colegio, ni en la escuela, ni mis padres. No es que esté mal. Claro que está bien todos los conceptos de amor, la cultura, la educación, la ética y los valores que nos da la sociedad, bonitos. Pero yo quiero aclarar esto. Nuestra forma de servir, nuestra forma de atender, nuestra forma de dar tiene que ser a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Y les voy a decir por qué. Note que cuando usted tiene personas reunidas y usted dice, hombre, se está haciendo tarde, no dejemos a estas personas aquí hasta tarde. Está muy tarde, hombre, pobrecitas, y ellas tienen que comer. No, digámosles que pueden irse a su casa y que vengan mañana, que vayan y coman. Cualquiera diría, hombre, qué bonito, qué tipo tan atento, hombre, qué cosa tan bonita. Eso hicieron los apóstoles. En el primer plano se acercan a Jesús, Señor, esta tarde la gente debe estar cansada, mándalos para su casa. Eso puede ser amor. Jesús ahora les muestra el amor verdadero, la luz de lo que Él quiere. Dale vosotros de comer. Claro. Exacto. Entonces, cuán importante es, queridos amigos, que realmente podamos ir a la Biblia y preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que yo sirva? ¿Cómo quieres que yo haga con los hermanos que me rodean, con mis vecinos, con mi familia? ¿Cuál es mi deber según lo que tú quieres de mí? Exacto. Y a modo de conclusión, ¿no? Conociendo que el amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos, uno de estos textos tan bonitos, ¿no?, de los evangelios, como es Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Tertuliano, voy a citar, ¿no? Sí. Él explica, ¿no?, de forma contemporánea en el momento que él vive. Fijaros qué cita él nos deja. Son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman los unos a los otros. Es decir, había como un espíritu de mostrarse amor, como que había una competitividad sana, ¿no?, de quién muestra más amor al otro, y eso era lo que
lo que era espectacular para los que no eran cristianos, que les hacían enamorarse de esas buenas nuevas, ¿no? Que significa evangelio, ¿no? Buenas nuevas. Y a mí me parece esto realmente increíble y algo de lo que hoy los cristianos del siglo XXI, ¿no? En este año 2024 podemos aprender y debemos recordar y reaprender, ¿no? Si es que en algún momento nos hemos olvidado. Así que muchas gracias, queridos amigos, por estar en esta segunda lección de la Escuela Sabática de este trimestre y nos vemos en la semana que viene.